colaborado como árbitro en la revista electrónica Medicina, Salud y Sociedad de la Universidad Veracruzana en el 2014. Es académico en el Colegio de Estudios Superiores de Odontología en el 2009. Ha realizado diferentes conferencias en algunas universidades, congresos nacionales con temas de odontología integral, ortodoncia y células madres dentales. Participó en el Congreso Iberoamericano de Investigación en el 2013. Fue presidente de la Asociación de Ortodoncia en Jalapa AC en el 2000. Miembro en número 836 con el Congreso Mexicano de Ortodoncia. Miembro del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, filial a la Asociación Dental Mexicana. Académico de la Maestría Internacional Salud, Arte y Comunidad, donde participan 3 continentes de América: UB, África, Universidad de Bamako, y Europa, Universidad de Nantes. Próximo a iniciarse en el 2017, están invitados alumnos en la Universidad Veracruzana, con sede en la Facultad de Psicología. Actualmente participa en la gestión de convenios de colaboración en investigación entre la Facultad de Odontología UB, Campus Jalapa, y la Facultad de Odontología en la Universidad de Nantes. Bueno, con ustedes el doctor Jorge Vázquez, y su título son Células Madres en Estomatología. Bueno, muchas gracias por asistir. Muchísimas gracias, y es un gusto poder compartir conocimiento con ustedes. Este tema para mí es muy apasionante, el tema de las células madre, porque llegué a él de una manera muy, pues sin querer, en un congreso, y estaba yo participando como coordinador de posgrado en una universidad en el área de ortodoncia. Me encontré con un ortodoncista también, pero que además es investigador. Él es de la Universidad de San Luis Potosí, es el doctor Raúl Rosales Ibáñez, y platicando con él, tratando de hacer proyectos entre la universidad donde yo estaba dando clases y la Universidad de San Luis Potosí, encontramos muchas coincidencias, y él estaba en la Universidad de Granada, había estudiado en Granada, y estaba justamente trabajando el tema de las células madres. Él es él estudió ingeniería en tejidos. Entonces, pues hicimos buena amistad. Él me dijo: ¿por qué no vienes a San Luis Potosí a visitarnos? Y vas a ver que te va a encantar. Llegué al laboratorio y me encontré con algunos colegas de la UNAM, cuando hice mi especialidad en México también. Mis maestros fueron de la Universidad de la UNAM, y estaba trabajando ahí en el laboratorio también. Entonces fue muy sorprendente ver que dentro del área de odontología estaban trabajando con células madre provenientes de los dientes, de la pulpa dental. Entonces ahí es donde se encontraron, un investigador japonés descubrió de pura casualidad del diente de leche de su hijo que ahí se encontraba un gran potencial de células madre para poder cultivarse y después utilizarse para la fabricación de tejido y reparar zonas del cuerpo, pero específicamente hueso, que es la parte a la que nosotros nos estamos abocando. Y participé en el proyecto de la Universidad de Aguascalientes en quistes, en pacientes poliquísticos de maxilar. Se retiraron los quistes, nosotros cultivamos de las células madre de ese paciente en el laboratorio, implantamos y llevamos su seguimiento. Y favorablemente, bueno, fueron evolucionando el proceso de regeneración de tejido, y para mí ahí se abrió un mundo maravilloso de ver que pues justamente la clase que están llevando ustedes, que es biotecnología, la aplicación de la biotecnología como es la rama de la biología, y que se utiliza pues como instrumento o como herramienta para la fabricación de tejidos del mismo organismo y para evitar el rechazo de órganos, porque tenemos ese problema que muchos de los trasplantes que se hacen pues representan un rechazo. Entonces es una gran alternativa que ya es una realidad, que ya se hace hoy en día a través de la bioingeniería de tejidos, y ustedes, los que están relacionados en esta área, pues tienen que seguirle buscando y cultivando tejidos, y no solamente en células madre, sino que esto va a ser el futuro para la aplicación de la medicina, en las farmacias, los fármacos,
la aplicación en los hospitales para la regeneración de tejidos y sobre todo también para la cura de enfermedades como el Parkinson, y así empezó, para la diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, ya de preámbulo nos vamos a quedar un poquito y vamos a aproximarnos a lo que es la plática. Para aterrizar un poco y tengan ustedes una idea más general, pues las células madre, conocidas como células troncales también, son células que se caracterizan por autorreplicarse, es decir, se dividen por sí mismas. Esa es una de las grandes características que tienen las células madre. ¿Por qué células madre? Bueno, porque son las células que dan origen a todas las demás células de nuestro organismo. Generalmente son las células embrionarias y todo yace desde la formación de un óvulo, desde la fecundación, y entonces ahí viene esa maravillosa creación de la vida al unirse ese óvulo, y a través de un proceso de mitosis pues se hace la generación de células y la multiplicación, etcétera, 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 y de ahí son las células madre. También las encontramos en el cordón umbilical y también las encontramos en la sangre, la médula ósea, que son las famosas células hematopoyéticas. Una de las características de las células madre también es que pueden diferenciarse para formar cualquier tejido y pueden multiplicarse de manera infinita. Entonces, pues bajo esas características, pues casi tenemos ahí pues el origen, ¿no? Realmente la gente de lo que es el ser humano, el ser vivo. ¿Qué son las células madre? Ahí está, en este esquema. Pueden replicarse por ellas mismas desde una sola célula y diferenciarse a otro tipo de tejidos. Su clasificación, de acuerdo a su diferenciación, se conocen como células madre totipotentes. Las totipotentes son las que forman un organismo completo, es decir, aquí son las que se generan a partir de un embrión. Mucho trabajo, el trabajo de células madre se viene haciendo ya desde hace muchísimos años en todos los países. En Inglaterra, por ejemplo, en Francia, y en países latinoamericanos, en países como Argentina, también en Brasil, han tenido grandes logros y grandes avances en el uso de las células madre, pero sobre todo en el viejo continente es donde se han desarrollado bastantes técnicas para poder utilizar las células madre, porque ha sido muy complejo a la hora de llevarlas al laboratorio, a la hora de cultivarlas, evitar que no vayan a transmitir a través de los genes o a través del procedimiento de cultivo pues alguna mutación, ¿no? Entonces esa es una de las partes importantes a las que se han enfrentado y por la que se tiene que pasar aproximadamente unos 10 o 15 años de procesos rigurosos de investigación para que puedan tener una aplicación correcta o ideal en el ser humano. Entonces hay también mucha polémica desde el punto de vista de la bioética para el uso de las células madre, sobre todo las que vienen de embriones. ¿Sí? Hay muchos laboratorios o muchos lugares donde de embriones fértiles o incluso de fetos se utilizan las células madre, pero entonces ahí en ese sentido hay una cuestión ética en la que se ha visto mermado un poquito los procesos de investigación en ese sentido. Sin embargo, en las células madre provenientes del cordón umbilical o en las células madre provenientes de manera inducida, que son las que se conocen como IPS, que se utilizan a través de 4 genes, se aplican 4 genes y se descubrió que con 4 genes que se aplican al núcleo se puede generar una célula madre en proceso de no diferenciación. Acuérdense que las células madre, una de sus capacidades es que una vez que ya están diferenciadas, ya no se puede, digamos, avanzar para poderla utilizar en todo, o para la creación de cualquier tejido. Hay que agarrar la célula madre en un proceso de no diferenciación, y entonces ahí está la característica de las células madre totipotentes. La célula madre totipotente, como mencionaba yo, se pueden obtener de un hombre adulto. Ahí en ese sentido tampoco representa ninguna controversia ética, ¿sí? Pero sin embargo en la de un embrión pues sí, ¿no? En este cuadro se marca y vemos aquí la obtención de la célula madre desde el embrión. Ahí está el blastocisto, recién nacido, adulto, obtención de células madre y su utilización.
La célula madre pluripotente, estas son capaces de producir la mayor parte de los tejidos, a diferencia de la pluripotente. Esta produce la mayor parte, pero no todos, aunque puede producir cualquier tipo de organismo que no puede generar un embrión. A diferencia de la pluripotente, esta no puede generar un embrión. La célula madre del embrión, los embriones humanos, en la fase de blastocisto, como es el que aparece en esta imagen, es la principal fuente de células madre en este estadio, en la parte del blastocisto. Existen las células madre multipotentes. Estas son aquellas que pueden generar células de su propia capa embrionaria. Estas también se les conoce como células madre organoespecíficas. Son capaces de originar las células de un órgano concreto en el embrión y también en el adulto. Un ejemplo de este tipo de células son las contenidas en la médula ósea, las cuales son capaces de generar todos los tipos de celulares de la sangre y del sistema inmune. Es aquí en Jalapa, parece que hicieron ya el primer trasplante de médula ósea hace algunos años, ¿sí? Y bueno, es de ahí una fuente importante que han utilizado para los pacientes que tienen cáncer. Entonces, utilizan médula ósea y de ahí se obtiene, pero no se puede obtener. Como hay que saber, para poder utilizar la célula madre, hay que saber qué tipo de célula madre es y qué tipo de tejido se va a formar con determinado tipo de célula madre. Las hematopoyéticas son las provenientes de la sangre, que son las que se utilizan en médula ósea. Las células madre multipotentes pueden dar origen a tejido del cerebro, corazón, médula ósea, glóbulos, músculo cardíaco, neuronas, células neuronales. Y existen las células madre unipotentes. Estas solamente pueden formar dos tipos de células madre. Es una célula, la quilosis, que es una célula madre muy rugosa y que contiene ribosomas. Y por el otro lado, la enfobilosis, que es una célula lisa que contiene un líquido especial llamado vasoferina, que ayuda a que el cuerpo no crezca en la reproducción de células madre. Ustedes como biólogos pues ya habrán estudiado bastante todo lo que es la composición del organismo, ¿no? Y los procesos que se crean en las células, las mitocondrias, y etcétera, etcétera. Eso yo creo que ustedes ya son más especialistas de lo que yo les pueda decir. Y entonces ahí está un cuadro también donde nos indica el potencial de diferenciación de las células madre provenientes del cordón umbilical, de las unipotentes, lo que generan células madre embrionarias, y lo que les comentaba, el proceso del ovocito, mórdula, blastocito, célula madre fetal, líquido amniótico, célula madre, todo el proceso. Su clasificación, de acuerdo a su origen. De acuerdo a su origen, se dividen en células madre adultas, que son las células madre no diferenciadas, que tienen la capacidad de clonarse y crear copias de sí mismas para regenerar órganos y tejidos. Las células madre adultas más conocidas y empleadas en la medicina desde hace tiempo son las células hematopoyéticas, que son las que les hablaba, las que se utilizan en los hospitales. Por eso en los bancos de sangre hay bancos de sangre y guardan ahí las células hematopoyéticas. También las provenientes del cordón umbilical del bebé. Sin embargo, también se ha luchado mucho porque hay laboratorios que han logrado, en el sentido del famoso cordón umbilical, tienen un tiempo de vigencia nada más las células madres. Las células madres se tienen que conservar en nitrógeno líquido. Entonces, hay mucha controversia todavía en ese sentido para ver cuando se despiertan, se pueden dormir en el nitrógeno líquido y cuando se despiertan, ver si todavía tienen la capacidad de poder regenerar tejido. O sea, tienen una capacidad limitada, no es para toda la vida. Entonces, los laboratorios, o algunos laboratorios, no sé si todavía lo ofrecían, pues esa situación de que igual el cordón umbilical y cualquier enfermedad que vaya a tener su hijo, pues ahí va a salir adelante. Y no, definitivamente no. Entonces también se debe tener cuidado en ese sentido. También se ha lucrado mucho con los cosméticos, ¿no? Hay muchos laboratorios o muchas compañías donde dicen tales productos hechos a base de células madre, que para el rejuvenecimiento, que para la tampoco, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque también se lucra mucho en ese sentido. Hay que hacer o atender caso a las investigaciones científicas que se están haciendo y que están avaladas, ¿no? Por la comunidad científica.
porque se dice mucho, hay muchos mitos alrededor de células madre, pero en realidad pues, mucha gente ha lucrado con esto. Y pues como no ha habido una legislación específicamente para el uso de las células madre, pues ahí aparecen esos huecos, esos vacíos legales, donde puede haber oportunismo por parte de algunas personas, digamos compañías o industrias, para generar un negocio. Las células madre, por su origen, están células madre adultas, son las hematopoyéticas, células madre embrionarias, y ahí está otro mapita conceptual. Las IPS, que son las de origen artificial, que les decía, son células adultas reprogramadas para comportarse como células madre embrionarias, aunque no se sabe si estas células podrían ser utilizadas en pacientes, ya porque el uso del virus para reprogramar las células adultas predisponen las células a cáncer. Por el mayor de los casos, aunque en todos modos la investigación sigue abierta, y como resultado de estas células no podrían de momento reemplazar el uso de células madre embrionarias. Entonces también se debe tener cuidado ahí, porque también en un momento dado este tipo de células inducidas puede generar una acumulación. Y ahí están las células madre provenientes de las diferentes capas. La aplicación de las células madre. Las de cordón umbilical comparten algunas características con las células madre que hay en la médula ósea. Sin embargo, las células madre de la sangre del cordón son aún más inmaduras y plásticas. Tienen mayor capacidad de manipulación para su uso en los pacientes. Las de cordón umbilical. Ahí está. Se guarda el cordón. Hay que ver realmente si después de determinado tiempo, una vez que el niño es adulto, realmente le van a servir. Las células madre de cordón umbilical se dividen en hematopoyéticas y no hematopoyéticas. Las hematopoyéticas pueden dar origen a elementos de la sangre como glóbulos rojos, blancos, plaquetas y otros. Las no hematopoyéticas comprenden varios subgrupos, donde destacan las mesenquimales, multipotentes y las endoteliales. El grupo de células madre no hematopoyéticas está íntimamente relacionada con la capacidad de uso de las células madre en terapia celular de enfermedades no hematológicas. Entonces ahí lo que les comentaba. Ayuda muchísimo, ya que los procesos de quimioterapia pues son de radioterapia y quimioterapia son muy fuertes, debilitando todo el sistema inmunológico. Entonces, bueno, entran las células madre a reparar, a purificarse y a las células cancerosas, pues a desplazarlas y a generar nuevos cultivos, nuevas cepas de tejido sano, linajes, ¿no? Cierto tipo de linajes. La ingeniería de tejidos es la rama de la bioingeniería que se sirve de la combinación de células, métodos de ingeniería, materiales, bioquímica y fisicoquímica para mejorar o reemplazar funciones biológicas. Mientras la mayoría de definiciones de la ingeniería de tejidos cubre un amplio rango de aplicaciones en la práctica, el término está íntimamente relacionado con las aplicaciones de reparar o reemplazar parcial o totalmente tejido. Ejemplo, hueso, cartílago, válvula cardíaca, vejiga, etc. Yo tuve la oportunidad, hay mucho uso de las células madre dentales, que son las provenientes de la pulpa dental, de los dientes de leche, para la reconstrucción de hueso y cartílago. Ahí es como una parte muy importante, también se obtiene de las células madre, se obtiene piel. Entonces también es muy importante en terapias para pacientes que han tenido quemaduras, se puede reparar. También, curiosamente, se obtiene del cabello y de la parte de los folículos pilosos, de ahí se puede procesar o llevar al laboratorio y se obtiene piel. Eso es muy importante también ahí. De ahí se obtiene mucho piel del cabello. Órganos y tejidos. Ojalá tuviéramos una máquina, ¿verdad? Estamos hablando de la ingeniería o de la biotecnología del pasado, del presente y del futuro. Pues miren, más o menos así quizá vaya a ser en un futuro, que tengamos una máquina que nos pueda proporcionar los tejidos que necesitamos. Ya se ha hecho un estudio donde se ha visto que los hospitales
básicamente van a funcionar en un futuro pues, con el área de urgencias nada más para los pacientes que lleguen y con otras áreas nada más donde ya no haya mucho las intervenciones quirúrgicas. ¿Por qué? Porque bueno, a través de los estudios de la bioingeniería y el uso del genoma humano y toda esta pues, tecnología y biotecnología que se va a desarrollar, pues se van a predecir enfermedades, pues ya se hace, ¿no? Ya se obtiene un patrón de ciertos organismos que están más propensos a una enfermedad. Decíamos, bueno, ¿las enfermedades se heredan o las enfermedades se transmiten? No, las enfermedades nosotros las adquirimos en el proceso de vida y cada uno de los organismos está dotado con cierta capacidad para absorber o para padecer ciertas enfermedades. No quiere decir que, ay, bueno, yo sí heredé de la diabetes o yo heredé problemas del corazón o problemas. No, es el organismo el que viene preparado ya con ciertas competencias y dentro del entorno o el medio ambiente en el que vivimos vamos a poder nosotros enfrentar esas enfermedades que están ahí presentes y vamos a podernos defender. Entonces, todo esto del avance científico, tecnológico, pues nos va llevando a que a niveles de prevención en la historia natural de la medicina trabajemos con las enfermedades a nivel de prevención, no incurramos en las enfermedades ya cuando están presentes. Y entonces esto pues, va a tener una orden muy grande para el Estado. Todo va a ser a través de la prevención. Y estos estudios o estos procesos de investigación nos van a dar las pautas para que nosotros podamos prevenir enfermedades. La ingeniería es una especialidad que aplica los principios de la ingeniería. Esta ingeniería es una especialidad que aplica los principios de ingeniería y en las ciencias de la vida a la fabricación de sustitutos biológicos que mantengan, mejoren o restauren la función de órganos y tejidos en el cuerpo humano. Ahí está, la ingeniería de tejidos. Parece como de ciencia ficción, confeccionar oreja, ¿verdad? Que ponen nosotros en laboratorio, estuvimos viendo sobre el dorso de un ratón o sobre algunos animalitos, se hace la confección con algunas prótesis o algunos moldes, se hace la confección y se hace de crecer tejido para generar pues algunas partes del cuerpo, ¿no? También el laboratorio se estaba construyendo un diente. Nosotros estuvimos elaborando en los procesos de laboratorio la reconstrucción de un diente, porque una de las visiones que se tiene más adelante, pues lo que padece el área de odontología, pues es la pérdida de dientes, ¿no? Tenemos dos denticiones, la primaria, que es la de los niños cuando estamos en el proceso de cambio, de maduración, y la dentición adulta. ¿Qué es lo que pasa posteriormente con alguna enfermedad periodontal o por alguna enfermedad que podamos padecer, alguna fractura, caries, etcétera, la pérdida de un órgano dental? Bueno, pues se pretende sustituirlo ya no con un implante como los implantes que se hacen ahora, sino sustituirlo con la elaboración de tejido para hacer un diente y después implantarlo y tenerlo en la boca del paciente. Entonces nosotros, a mí me tocó ver ya la elaboración en laboratorio de la mitad de un diente. Ya iba la mitad de un diente hecho en laboratorio. Entonces esto es una maravilla poder lograr. Las células madre dentales, como les comentaba, me he abocado yo al estudio de esta parte, pues, de mi formación de origen, pues es odontólogo. Entonces estas células madre dentales se obtienen de los dientes de leche. También se obtienen de los terceros molares, o pueden obtenerse de los premolares. Inclusive también no solo de los dientes, sino de la papila dental. De la papila dental también se obtiene de la parte del paladar y de algunas otras áreas pues, también, pero las más ricas de células madre que se obtienen son las de los dientes de leche. Entonces, pues es una alternativa para que a los niños, después de que se les caen los dientes, bueno, en lugar de ponérselos al ratón, ¿verdad? Pues los pueden guardar como se guarda el cordón, o se procese en laboratorio, se guarden esas células madre y puedan ser utilizadas para la regeneración de algún tejido o de alguna enfermedad. Se les conoce como células madre, son capaces de estimular la nueva formación de hueso y por lo que tienen una posible aplicación en la regeneración ósea craneofacial. También personas accidentadas o personas que han tenido algún quiste o algún tumor, la aplicación de estas células previamente, digamos,
digamos, cultivadas en el laboratorio, sirven para reparar anomalías en el cráneo. La pulpa dental está conformada de componentes ectodérmicos, mesenquimales, contienen células de la cresta neural, de las que se ha demostrado plasticidad, capacidad multipotencial. Después de la mineralización de la corona, la pulpa dental sigue siendo atrapada dentro de una estructura dura que lo conserva de estímulos ambientales de diferenciación. Es decir, la capacidad que tiene una muela, que tiene el tejido que es el esmalte, y luego viene la dentina, que es el tejido donde se regenera, y al final viene la pulpa dental, que es la que tiene el aporte sanguíneo. Bueno, pues justamente esa estructura de los dientes permite que las células estén protegidas, que no sufran ningún cambio, alguna mutación, salvo que tengan caries. Entonces, cuando se pretende hacer un cultivo de una célula madre dental, lo primero, pues que no debe de ir el diente con caries, ¿no? Y ahorita les voy a explicar el procedimiento, cómo se debe cultivar una célula madre dental. Debe existir cierto tiempo, ciertas horas para poderlo mandar al laboratorio. Ya después de cierto tiempo pierde la capacidad de cultivo. Ahí está la regeneración del pie, como les mencionaba, para pacientes que pueden sufrir quemaduras. Entonces es muy importante como una alternativa. La regeneración de córnea también es muy útil para los pacientes que tienen problemas de la vista o problemas de córnea, también es como otra alternativa. La regeneración de hueso. En 2012 el premio Nobel lo ganó Sir John Gurdon y Shinya Yamanaka, ellos por sus estudios en las células madre. Lo que ellos hicieron fue, como la célula madre tiene obtuvieron células madre, pero la célula madre tiene ya un proceso de diferenciación. Lo que ellos lograron hacer es hacer un retroceso de la célula madre y llevarla a un estadio de primogénito, como célula embrionaria. Entonces, ese hallazgo que ellos lograron a través del laboratorio, de llevar una célula madre a un estadio como de origen, antes de la diferenciación, fue lo que les dio el premio Nobel. Para la obtención de las células madre dentales, bueno, pues como les comentaba, se obtiene de un diente que sea sano. Generalmente, bueno, ya una vez que el diente en el proceso de exfoliación, antes de que se va a caer, va perdiendo la raíz por el mismo proceso. Para los que son odontólogos sabemos que el diente que va a salir, el diente de la segunda dentición, va descendiendo y va reabsorbiendo la raíz del diente primario, y es como queda la coronita del diente, que es cuando se va a exfoliar. Bueno, pues esa coronita nos puede servir porque ahí está el componente de las células madre. También, pues, la pérdida de un diente por algún accidente, algún niño puede estar en una alberca o puede estar jugando y también puede caerse un diente. Bueno, ese diente también puede ser útil para cultivarse en el laboratorio. Se debe transportar el diente, tiene que utilizar un suero fisiológico. Algunos dicen que lo pueden poner en leche también. Y se extrae la pulpa dental. Obviamente llevamos a un laboratorio de bioseguridad 2. Debes de llegar y bueno, con todas las medidas que ustedes ya deben de conocer, que conocen para poder entrar al laboratorio, y se empieza a hacer el troceo de se abre el diente y se empieza a extraer la pulpa dental. Pasamos por la capa de flujo laminar, todo el proceso que se debe hacer. Se debe poner en una incubadora y a través de unos marcadores, después nos vamos a dar cuenta en unas 2 o 3 semanas el crecimiento de las células madre. No deben de ir contaminadas, no deben de ir afectadas, porque pues inmediatamente no van a servir para nada. O van a servir para transmitir enfermedades, o van a servir para provocar, lejos de ayudar, te va a provocar un daño. Ahí está el doctor Raúl Rosales, él es doctor en ingeniería de tejidos, está haciendo los procesos de laboratorio, está mostrando la incubadora. Y bueno, yo estuve participando con ellos ahí un buen rato en el laboratorio. Vaya, a punto estuve quedando por allá haciendo el doctorado, pero me regresé a Veracruz. Entonces, disciplinar, no cirujano plástico, entonces cirujano maxilofacial,
entró odontólogo, entró biólogos, Keila, que es una bióloga que está trabajando allí, que ya llegó a hacer su doctorado a Bélgica, acaba de regresar y traía ya algunos nuevos procedimientos para poder utilizar las células madre de una manera más fácil. O sea, hay muchas cosas que apenas se empiezan a patentar, ¿no? Apenas se van a empezar a patentar desde el procedimiento y el manejo de la técnica quirúrgica para la aplicación. Ahí está cuando se hizo la implantación, ahí en el hueco, nosotros, es el quiste a nivel del maxilar, se implantó. Y es el equipo de trabajo, estuvimos ahí un ratito haciendo algunos trasplantes. Se lleva la biopsia, se da el seguimiento, se lleva un control radiográfico también, la observación de tejidos y nada más. Como reflexión, a mí me gustaría compartirles el camino de un hombre destinado a realizarse como persona debe implicar su realización individual y social en un marco de valores y principios que den forma a su acción y sentido a su vida. Según esta definición, todos estamos llamados a realizarnos como personas, todos debemos descubrir nuestro camino y trazar nuestro propio proyecto personal de realización humana, es decir, nuestro propio proyecto de vida. Por ello, debemos reflexionar sobre la propia vocación y los medios más aptos para realizarlo. Se dice que este proyecto es personal, como cada persona es única e irrepetible. Debe realizarlo según sus circunstancias, características específicas, además cada uno debe trazarlo para sí mismo. No se trata de que otro haga mi proyecto para que yo lo ejecute. Se trata de descubrirlo por sí mismos, aunque con ayuda de los demás, y de realizarlo dentro de nuestras posibilidades y con nuestra responsabilidad. Todo el quehacer humano a través de su existencia debe consistir en descubrir, elaborar y realizar su proyecto de vida con una realidad nunca acabada. El ser humano jamás puede desfallecer en este empeño, creerse liberado de este compromiso de reducirse a la mediocridad. Ninguno de nosotros es persona madura en el pleno sentido de la palabra. Muchas gracias. Generalmente dice uno, ¿hay alguna duda? ¿No? ¿Hay alguna pregunta? Pero bueno, yo creo que estos temas, ustedes como biólogos quizás más especializados que yo para manejarlos, pero si tuvieran alguna duda, con todo gusto voy a tratar de responder. Todos son biólogos, pero a ver, bueno, yo no soy bióloga. ¿Qué es? Química. Mira nada más todavía. Sí, pero es que ve que usted dijo que se pueden extraer las células madre de los dientes de leche, Sí. y que se conserva el nitrógeno líquido. Pero ¿cuánto tiempo puede estar en conservación para que después puedan ser utilizadas en el individuo? Y si solamente sería en ese individuo que o no esas células madre, o puede ser en algún otro o en algún familiar. Excelente pregunta. El tiempo de duración de extracción de una célula madre de un diente es de unas horas, es decir, no menos de 36 horas desde la obtención del diente de la boca a llevarlo a un recipiente y transportarlo a un laboratorio para que se haga el cultivo. El cultivo pues, se hace como lo expliqué ahí a través del laboratorio, en un laboratorio muy riguroso de bioseguridad 2, donde se extrae la pulpa y se pone en una incubadora para que crezca. Una vez a 2 o 3 semanas ya se obtienen las células madre, ya se pueden poner en un plasma y se elabora como unas palitas, en este caso de plasma, recubiertas o en el interior con las células madre cultivadas. ¿Qué tiempo se van a poner? En el proceso que a mí me tocó estar, era inmediato. El ponerlas a dormir en nitrógeno líquido todavía tiene mucha controversia. Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque realmente se va a conservar la capacidad de formación o de regeneración del tejido a través de células madre dormidas o inducidas en nitrógeno líquido. Nosotros preferimos no hacerlo, si las aplicamos directamente. Entonces, todavía hay mucha controversia en ese sentido. Y por el otro lado, la pregunta que me hacías de aplicarla en familiares, efectivamente, tú sabes que hay compatibilidad genética,
Y esas células madre pueden ser aplicadas a un familiar, como pueden ser los hermanos, los sobrinos, etc. En el rango de la línea genética que puede ser compatible. Entonces, ahí está la respuesta. Espero haberte respondido. Gracias. Sí. ¿Algún otro compañero que quiera preguntar algo? Adelante. Usted tocaba el tema de que se puede, a partir de las células madres, se puede crear un diente permanente para cuando no tienes todo el diente, ¿no? Así es. Entonces, mi pregunta era que al hacer, ¿cómo es el proceso de reimplantar ese diente? Muy bien. O sea, ¿va a seguir manteniendo su vitalidad o solamente es como cuando tiene una función y lo vuelves a poner y que ocurra alguna anquilosis, no sé? Correcto, debe ser odontólogo. Muy buena pregunta. El proceso de elaboración de un diente en laboratorio todavía no está, digamos, probado que pueda ser reinsertado, y acuérdate que pues tiene el paquete básico nervioso y si estamos inervados desde el nervio triquémino que viene e inerva los dientes inferiores o los superiores, entonces pues hay un diente hay un nervio que le hace un aporte sanguíneo y ese permite que mantenga su vitalidad. No es nada más ponerlo, implantarlo y como ya estuvo, ¿no? Sin embargo, el proceso que se está haciendo o que tiene pensado es de un mismo diente, que es más viable, de un mismo diente que esté, digamos, un tercer molar, que no se esté utilizando. Pues si no hay ninguna otra pregunta, yo les agradezco muchísimo. Muchas gracias.